Es una sorpresa que no la esperaba y ojalá que pueda continuar siendo de la categoría A, porque ya con estos agradecimientos ya me estoy haciendo business. Rabotai, buenas noches, Shavua Tov, ¿se escucha bien el sonido? Una vez habían 3 hombres que estaban muy aburridos, 3 señores de dinero, ricos, que no tenían nada que hacer, retirados, ya no tenían trabajo, estaban aburridos en la torre, creo que se llama la torre Big Ben, ¿no? Big Ben se llama la torre de Londres, en el piso, ¿cuántos pisos tiene? Estaban en el piso 40. Estaban aburridos y dijeron, ¿qué hacemos? Vamos a hacer una apuesta. Cada uno tiene que agarrar su reloj y arrojarlo por la ventana del piso 40. Relojes caros, un Rolex, relojes de valor. Arrojarlo por la ventana. Y tiene que irse rápido abajo y tratar de recibirlo. El que lo hace recibe $1,000. El que logra bajar y recibirlo le damos 1,000 euros. Entonces uno de ellos arrojó el reloj, bajó rapidísimo y ya estaba hecho añicos. El segundo arrojó el reloj, bajó rapidísimo y ya estaba hecho pedazos. El tercero arrojó el reloj, bajó al piso 39, se tomó un café. Después bajó al piso 35, entró a un restaurante. Luego, como perdón ustedes, pasó al baño. En síntesis se tardó media hora en bajar y cuando llegó recibió el reloj. Le preguntaron, ¿cómo puede ser? ¿Cómo hiciste? Es que mi reloj siempre atrasa media hora. Es más o menos lo que pasa en el seminario, en nuestro seminario, porque los relojes van un poco atrasados. Rabotai, vamos a hacer una síntesis de lo que hemos aprendido en este seminario, en este fin de semana, para poder continuar con la próxima charla. Llegamos a la conclusión primera que el hombre nació para luchar. Dice el rey Salomón, no busques lo fácil, busca la lucha. Número 2, para luchar se necesitan instrumentos. El instrumento más poderoso para poder triunfar en la lucha. Hay que pedir silencio. Por favor, silencio en la parte de ahí atrás. El instrumento más poderoso para triunfar en la lucha de la vida es el estado de ánimo, la alegría. Es el instrumento para luchar, para triunfar. Personas que tienen un estado de ánimo alto tienen 80% de probabilidades de triunfar, ya sea en la salud, ya sea en el matrimonio, en la educación de los hijos, en la vida social y en los negocios y en la vida espiritual. En todos los sectores de superación, la persona tiene 80% de probabilidades de triunfar, igual que en las guerras, que los soldados con moral alta. Hoy estudiamos en la tarde que la angustia no es una enfermedad, es un síntoma. Las diversiones no son medicina, no son remedios, son analgésicos, calmantes, y pobre de aquella persona que trata de curar enfermedades con analgésicos. Por último, dijimos que la infección que genera el Yetzer Hará ofrece analgésicos y la Torah ofrece antibióticos. Los analgésicos son buenos con la condición que después de tomarlos vas a consultar al médico el antibiótico. La Torah ofrece antibiótico. Dijimos que la infección que genera el síntoma de la angustia puede estar en 3 partes. Puede estar en el corazón, en la mente o en el físico. La infección, quiero volver a pedir silencio, por favor, los que están ahí atrás, que terminen de cenar y que se acerquen, por favor, al auditorio. Y si quieren seguir cenando,
que cumplan lo que dice el Talmud, no, cuando se come no se habla. La infección que radica en el corazón, en los sentimientos, son dos: el odio y rencor, y el egoísmo. La curación es que la persona tiene que tener en el corazón amor, lo contrario de odio, todas las cosas negativas tenerlas archivadas, y en el corazón solamente cosas positivas. Y número dos, la persona tiene que trasladarse de la categoría B a la categoría A, ser de los que dan lo máximo y reciben lo mínimo. Ese es el síntesis de todo el seminario. Ahora nos toca la parte de la mente. Me preguntó un joven terminando la charla en la tarde, ¿y qué hay con las otras dos infecciones, la parte mental y la parte corporal? Vamos a seguir hablando de ellas. Ahora nos toca hablar de la infección que radica en la mente. ¿Cuál es la infección que radica en los pensamientos que genera el síntoma llamado angustia? La infección que radica en la mente tiene una palabra en hebreo. En hebreo se llama safek. Safek quiere decir, traducción en español, safek quiere decir duda. Cuando la persona tiene ideas confusas, tiene dudas, no tiene claridad de ideas, esa es la infección mental que genera el síntoma de la angustia. Safek, porque está escrito en nuestros sabios, en simha que atarat asekot. No existe una alegría más grande, no existe una alegría más grande que la dilucidación de dudas. Cuando una persona tiene dudas y confusiones, incertidumbre, le crea angustia. Se escucha doble, ¿no? No escucho doble. Bueno, van a escuchar dos veces, no pasa nada. Abotay, cuando la persona tiene dudas, incertidumbre, eso le causa angustia. Cuando logra la persona dilucidar sus dudas, tener claridad mental, esa es la terapia que ofrece el judaísmo para quitar la angustia que radica en la mente. Hoy en día estamos en una generación que abunda la información, la informática. Abotay, cuando la información, yo soy adicto a la informática y a la tecnología. Tengo todo, computadora, internet, wireless, wifi, todo lo que quieran. Estoy tratando de estar al día. Pero hay una cosa, la información, cuando es abrumadora como la que existe hoy en día, entonces en vez de ser información, causa deformación. Cuando la persona tiene demasiada información. Una vez le preguntaron a un rab, ¿qué dice la Torá de la información? Dice, nosotros no queremos informar a nuestros hijos, sino queremos formar a nuestros hijos. La información causa deformación, porque cuando no existen los filtros correctos para filtrar la basura, lo que no sirve, y rescatar solamente lo que sí es válido, entonces la información se convierte en deformación. Y eso es lo que está padeciendo nuestra generación. Dice el Jobat HaLevavot, el libro Jobat HaLevavot, escrito por Rabbeinu Bajie hace como 700 años, escribe un secreto. Dice, Mitachsisea Yetzer Hara, de las estrategias de Yetzer Hara, Lesapek Aleja et Amuskamot,
Una de las estrategias de Yetzer Hara es ponerte a dudar de las cosas que estabas seguro de ellas. La persona estaba seguro de algo y el Yetzer Hara le mete duda. Eso suele suceder mucho en los matrimonios. Está uno seguro de su pareja y después de unos meses del casamiento, de repente el hombre dice: quizá me equivoqué en mi elección. ¿O tú crees que esta mujer que yo me casé es la mejor mujer del mundo? ¿Tú crees que en 6,000 millones de habitantes en el mundo esta es la mejor? Quizá me equivoqué. ¿Y por qué no pensaste antes? Porque así es el camino del Yetzer Hara, de poner a dudarte de cosas que estabas seguro. La persona está seguro en su emuná, en su fe en Dios. El Yetzer Hara lo pone a dudar. Oye, si Dios existe, ¿por qué tal cosa? Es una estrategia de Yetzer Hara de hacer safek, de meter la duda. Nosotros estamos ahora a unos días de la fiesta de Purim, que va a ser el lunes próximo, lunes y martes próximo. Un Shabbat antes de Purim se lee Perashat Zahor. Zahor et asher asa lecha Amalek. Tenemos una obligación de borrar el recuerdo de Amalek. Borrar a Amalek. ¿Alguien sabe quién es Amalek? ¿Alguien sabe? Nadie. No sabemos. Algunos dicen que los nazis, que Alemania. No se sabe quién es Amalek. Y si no se sabe quién es Amalek, entonces ¿a quién vamos a borrar? ¿A quién vamos a recordar? Recuérdate lo que te hizo Amalek y tienes que borrar el recuerdo de Amalek de generación en generación. Midor. ¿Quién es Amalek? No sabemos. No conocemos a Amalek físicamente, porque hoy en día están las naciones se mezclaron. No podemos saber con exactitud quién es Amalek. Pero la filosofía de Amalek, esa es la que tenemos que borrar. La ideología de Amalek. ¿Cuál es la ideología de Amalek? Que vamos a cumplir este Shabbat. La ideología de Amalek es Asher Kareja Bader, que te enfrió. Te enfrió en el camino. ¿Qué quiere decir te enfrió? El pueblo de Israel salió de Egipto con claridad. ¿Cuál es la claridad? Hay un solo Dios. Adonai Imloch Leolam Vaed. Dios reinará para siempre. Ni Jamoja Baelim Hashem. ¿Quién es como tú entre los fuertes, Dios? Esa es la claridad mental que tuvo el pueblo de Israel saliendo de Egipto. No hay duda. Vayaminu Badonai Moshe Abdo. Creyeron en Hashem y en Moshe. No hay duda. La verdad es la verdad. Con seguridad, con certeza. ¿Quién puede contra Dios? Shameu Amim Irgazun. Todos los pueblos se estremecieron. Gila'ad. Yoshebe Pelashe, los que vivían en Palestina, estaban aterrorizados de lo que pasó con Egipto en el Yam Suf, en el Mar Rojo. Namobu Kol Yoshebe Kenan, todos los habitantes de Kenan se derretieron. Todo el mundo reconoció Mika Moja Baelim Hashem. No hay poderoso como Dios. Vino un rey que se llama Amalek y dijo: yo voy a ir a guerrear contra este Dios. Yo voy a ir a guerrear contra este pueblo. Y vino a hacer una guerra, y en esa guerra hubo una guerra difícil, como cuenta la Torá, pero el pueblo de Israel ya se le enfrió la emuná, la fe clara que tenía, se le enfrió. ¿Por qué? Si hay alguien que se puede atrever a enfrentar a Dios después de todo su poder que demostró, quiere decir que el poderío de Dios está en duda. Asher Kareja, él te enfrió. ¿Te enfrió? La Gemara trae un mashal, un ejemplo, que había una tina, se dice una tina de agua que estaba hirviendo, muy caliente, y nadie se atrevía, alguien metía el dedo y se quemaba, nadie se atrevía a meter. Vino uno y se echó, se arrojó a la tina, y se está quemando, ¡ay, grita! Pero ya la enfrió, dice, ya la enfrió. El hecho de que alguien se echó, ya la enfrió. El hecho de que Amalek se atrevió a pelear contra Israel, ya debilitó la fe, la seguridad
que tenía el pueblo de Israel en el Creador. Eso es Amalek. Y cuando tenemos una mitzvah de borrar a Amalek, es mitzvah de borrar las dudas que trata de meter el Satán en nuestra mente, las confusiones de ideas que trata de meternos. Ustedes saben que las palabras en hebreo tienen, las letras tienen una equivalencia numérica. La Aleph equivale a 1, la Bet 2, la Gimal 3, la Dalet 4, la Yud 10, la Kaf 20, es sabido. La palabra Amalek, ¿cuánto suma? Ain, la Ain, ¿cuánto suma? 70. Vayan sumando, el que tiene calculadora, ya no es Shabbat, pueden sumar. La Ain 70, la Men 40, la Lamed 30 y la Kuf 100. 240. 240 es lo que suma Amalek. Ahora vamos a ver cuánto suma la palabra Safek. Safek quiere decir duda. Safek, la Samer 60, la P 80. ¿Cuánto es? Y la Q 100. 240. Amalek y Safek suman exactamente lo mismo. Quiere decir que el punto en común de Amalek es meterte en Safek. Y hay otra cosa más que suma 240, que la palabra mar, la palabra amargura. ¿Cómo se dice maror? Maror, lo que se come en pesa. Mar quiere decir amargo, amargo. La men suma 40 y la res suma 200. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que el objetivo de Amalek es amargar a la persona. ¿Y cómo lo amarga a la persona? Insertándole la duda. Y el arma para eliminar a Amalek es tener claridad. Cuando tienes claridad de ideas, cuando te quitas las dudas, entonces logras la simjá. En simjá katar la sekot. Hay otra cosa que suma 240. Esa no es mucho para Europa, pero sí es para Estados Unidos, para Latinoamérica. Otra palabra que suma 240, la palabra dólar. Dólar, escrito en hebreo, la Dalet es 4, la Vav es 6, la Lamed es 30 y la Resh es 200, 240. También porque uno no sabe cómo va a estar el dólar, si va a haber devaluación, si no va a haber. Entonces la incertidumbre que causa el dólar también puede ser que esté relacionada con Amalek. De todos modos, Rabotai, el punto en común de toda esta plática que estamos hablando es que la persona, el objetivo del judaísmo, cada vez que la persona dice Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad, la persona está afirmando la seguridad y la claridad de los conceptos judaicos. Cuando tienes conceptos claros, cuando tienes seguridad mental, eliminas los focos infecciosos de la mente que generan el síntoma de la angustia. Y eso es lo que nosotros tenemos que luchar. Por eso el judaísmo es tan repetitivo. Por eso Shachrit, Minjá, Arvit, Shema en la mañana, Shema en la tarde. Cada vez que vamos a comer algo, Baruch Atah Hashem, Sheakol Nihal Baruch, todos para afirmar con seguridad y con certeza, existe una realidad absoluta, que es la existencia de un creador y el control de él sobre lo que sucede en la tierra. Y esta realidad tenemos que afirmarla constantemente. ¿Por qué? Porque a veces uno viene a la conferencia o viene a la sinagoga y dice, Rabino, sus palabras se escuchan muy bien en la sinagoga, pero cuando uno sale a la calle, sale al centro a trabajar, ahí se ven los bancos, los euros, los cheques, ahí lo que maneja el mundo es otra cosa, ahí se manejan otros conceptos, otros parámetros. Los parámetros de la sinagoga son diferentes a los parámetros del comercio. Entonces la persona se confunde. Y cuando uno se mete a internet y ve información y ve cosas que lo confunden a uno, es lo que nosotros tenemos que tratar de reforzar y consolidar la claridad mental que obtuvo el pueblo de Israel en la salida de Egipto y en el cruce del Mar Rojo. Moray Rabotai, las informaciones que hay hoy en día son tan contradictorias. La persona a veces dice, es difícil creer en lo que dice la Torá después de tanta ciencia, de tanta tecnología, de tantas investigaciones científicas que hay. Sin embargo, Rabotai, tenemos que saber que durante 3000 años de historia
donde la ciencia ha discutido contra la Torá, y nos tomaban quizá de locos, decían, ¿qué están diciendo estos judíos? Después de 2000 años y de 3000 años, cada día van reconociendo de cosas que estaban escritas en la Torá, que son realidad, que son verdad. La persona que no tiene la ciencia absoluta que tenemos nosotros, la ciencia de la Torá, vive confundido, porque un día escucha una cosa, un día escucha otra cosa. Un día llegó una persona a las grutas, ¿cómo le dicen? Donde Narat Antifim, ¿cómo se llama ese lugar? Las cuevas, ¿cómo se llaman? ¿Las cuevas? Ok, aquí hay también en España. En Palma Mayor. Bueno, un lugar turístico que se llama, no sé, ahí le dicen en Israel Narat Antifim, en México le llaman las grutas, aquí le dicen sí, donde hay gotas que gotean. El lugar es una gruta, ok. Unas grutas donde hay estalanquitas, donde se forman. Y cuando llegas ahí, pues los guías turísticos te empiezan a explicar. Yo recuerdo la primera vez que fui en Israel, el guía turístico empezó a explicar de que estas gotas iban cayendo durante 30 millones de años y iban formando esto. Entonces yo le pregunté, 30 millones de años antes de la creación o después, hace o desde. Hay años hace. Ellos dicen antes de Maximo, pero antes de la creación. Dije, a mí me enseñaron Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz, 5.766. Y tú me estás diciendo 30 millones, ¿son antes de la creación o después? Me dice la señora, pues yo creo que antes. Digo, pues antes de la creación no había nada. ¿Cuándo? Tengo un libro que compré en el aeropuerto internacional de Ezeiza, en Buenos Aires, rumbo a México. Fui a comprar un refresco y había un libro que estaba así exhibido, el título, se llama La historia de los judíos. Un libro escrito por Paul Johnson. ¿Conocen al escritor? Él escribió sobre varias culturas, él no es judío, escribió sobre la historia de los musulmanes, y tiene un libro, La historia del pueblo judío. Me llamó la atención el título, me lo compré y lo empecé a leer en el avión. Ahí escribe que el único pueblo en el mundo que tiene historia precisa y exacta, con datos y con fechas, de 4.000, 5.000 años atrás, el único pueblo es el pueblo judío. Todo lo demás son, unos dicen que puede ser, no se fue. El único pueblo que tiene historia segura y firme. Vale la pena leer ese libro. Yo leí la primera parte nada más. La admiración de una persona desde afuera que está viendo hacia adentro. Nosotros tenemos una historia clara. Una vez llegó, la gente habla. Yo recuerdo cuando era chiquito, una vez le dije, papá, hoy en la escuela, la maestra de español nos dijo que los arqueólogos encontraron unas cosas que tienen 2 millones de años, 3 millones, y tú me dijiste a mí, Bereshit bara Elohim, 5.766. ¿Y qué me contestó mi papá? Mi papá es una persona, que no habla mucho. Él es moré de primaria, de primer año, de Kita Aleph, desde los 18 años. Tiene 50 y pico años de moré. Y mi abuelito, Jajam Shahut Maleh, Alaba Shalom, también fue moré desde los 20 años hasta su ancianidad. Mi papá no habla mucho, es una persona que enseña a los niños Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Hei, les da las bases. Pero cuando le pregunté, papá, la maestra me dijo que los arqueólogos encontraron cosas de 2 millones de años, ¿saben qué me contestó? Me dice, ¿cuánto le cuesta a los arqueólogos agregar un cero más? Me dice, si le costaría 100 euros, lo pensarían 2 veces antes de ponerlo. Pero, afortunadamente para ellos, por cada cero que ponen, reciben más.
Dice, no, nada se puede comprobar. ¿Cuántos años tiene esta gruta? ¿Cuántos? 2 millones. Yo digo 20, tú dices 200. A ver, demuéstrame lo contrario, demuéstramelo. Son cosas, el único pueblo que tiene historia comprobable y demostrable. Una vez llegó una persona a las grutas y estaba cerrado. Y preguntó a un turista, le preguntó al portero, al encargado, le dice, ¿cuánto tiempo tienen estas cuevas, estas grutas? Le dijo el portero, tienen 25 millones de años y 2 semanas. Le dice, tan exacto, ¿cómo puedes decir? Es que hace 2 semanas vinieron los turistas y el guía le dijo que tenía 25 millones, ahora ya contaron de 2 semanas. A veces esa persona dice cosas que uno mismo no cree lo que está diciendo, uno mismo. Tenía yo un alumno en México, un muchacho que es campeón mundial de golf. Muchacho muy adinerado, de familia de acá, familia de dinero, y el muchacho se dedicó al golf y tiene muy buena mano. Él empezó a acercarse al judaísmo después de haber abandonado a una mujer no judía que él andaba con ella. Por circunstancias la dejó, y la primera vez que nos vimos le ofrecí darle una clase de Torah. Me dijo, sí, pero tiene que ser en mi casa, porque yo no voy al templo más que en Yom Kippur. Dije, bueno, fui a su casa. Dice, sí, pero la clase tiene que ser sin libros. Usted me tiene que demostrar que existe Dios. Si me demuestra que existe Dios, adelante. Bueno, fui a su casa, nos sentamos ahí. Creo que le demostré que existe Dios. Después, la segunda clase, dijo, bueno, ahora acepto con libros, pero únicamente libros de Maimónides. No libros así de Torah. Maimónides. Empezamos a estudiar Maimónides. Después de 6 meses, por primera vez se atrevió a venir a la sinagoga un día que no sea Kippur, para tomar una clase de Torah. Y así poco a poco se fue acercando. Él me contó, él es muy investigador y pregunta, hasta hoy en día sigue preguntando, ya Baruch Hashem, ahora ya es Shomer Mitzvot, Shabbat, Kasher, ya se casó, tiene hijos, bien, toda la mujer se tapa la cabeza, ya subió, escaló, estoy hablando hace 10 años. Se fue a Miami de vacaciones con su novia, con la familia, y regresando, en el vuelo de regreso, se sentó su novia acá, él en el medio, y al lado se sentó una señora, más o menos de 30, 40 años, y tenía cara de ser paisana, de ser yudí. Entonces, él siempre le gusta discutir, siempre, al que ve, si te ve a ti en algún lugar de negocios, te dice, tú eres judío, ¿en qué crees? Lo primero que te pregunta, y ya le entra al debate. Entonces le preguntó a la señora, ¿usted es judía? Sí, se pusieron a platicar, ¿y qué hace? Pues no, yo no practico, no. Bueno, ¿y en qué cree usted? ¿En qué cree usted? Dice, pues yo creo en la teoría de Darwin. Yo creo en la teoría de la evolución. Yo creo, anima a mí, de que el hombre viene del mono se dice, del mono, del chango o mono. Chango es en México, ok, ya sabe. Yo creo que el hombre viene del chango, del mono. En Brasil se dice del macaco. Y este muchacho joven empezó a decir, Señor, usted está equivocada. El hombre viene de Adán Arishon. Dios creó a Adán, Vaiser Hashem Elohim et Adán, Afar min Adamá. Dios creó a Adán, polvo de la tierra, y le insertó alma. Dios creó, y el Tzir Kapar, Shelakodesh Baruj Hu. Dice, no, ¿qué estás hablando? Esas cosas son de la Biblia, pero la realidad empezó. Y este muchacho, como no era tan preparado, no estaba tan preparado para contestar, después de media hora de discutir, se desesperó y vio que no sabía explicarle a esta señora el error que ella tenía. Entonces le dijo, ¿sabe qué, señora? Tenemos un vuelo de 3 horas. Ya basta de discutir, no vamos a discutir, vamos a llegar a un acuerdo. Yo, Pepe, se llama Pepe, yo, José, soy descendiente de Adán Arishon, y usted es descendiente del mono. Vaya a visitar al chimpancé en el jardín zoológico, a su abuelo.
y hágale najalá cuando muera. Y la señora se ofendió, se enojó, dice, me estás ofendiendo, ¿por qué me estás humillando? Dice, ¿yo la estoy humillando? Al contrario, Osé Shalom, no las paz. Usted tiene derecho a pensar que su abuelo es mono, no el mío. Usted me está ofendiendo. Si usted quiere creer que usted es descendiente de un animal, pues adelante. Usted, pero no yo. ¿Cuál es? Y la señora se enojó y se ofendió. ¿Por qué se ofendió? ¿Saben por qué se ofendió? Porque ella misma está hablando cosas que ella misma no cree lo que está diciendo. La persona dice cosas y él mismo no cree lo que uno mismo dice. ¿Por qué? Porque son ideas que mete la informática, la abrumación, cuando falta claridad. La persona camina confundido de ideas. Tenemos nosotros emet, un solo emet, una sola verdad. Yo quiero traer nada más en esta ocasión 2 o 3 ejemplos de circunstancias que la ciencia discutía contra la Torá y que la ciencia decía que la Torá son cosas falsas y cómo después, con el tiempo, la ciencia se unió. Cada vez salen más cosas que reconoce la ciencia a la Torá. Voy a traer 2 cosas del Talmud. Una se encuentra en Masejet Pesachim, hoja 42, columna 1. Creo que es la hoja que se estudia esta semana en el Daf Yomi. Los que siguen la hoja del Daf Yomi, hay alguien aquí que estudia Daf Yomi. Creo que esta semana están por entrar, o la semana pasada acabó de pasar, la hoja 42 del Talmud que se estudia a diario. Masejet Pesachim. Dice así, esto fue escrito hace 2000 años, es la Torá oral que recibió Moshe Rabenu y después de Dios 40 días que fue entregando de maestro a alumno hasta nuestra generación. Dice así, Tanu Rabanán, estudiaron nuestros sabios, Sheloshá Devarim, hay 3 alimentos negativos, 3 alimentos que no se recomiendan. ¿Por qué? Porque Marvin et al-Zebel aumentan el excremento dentro del aparato digestivo, y se aumenta la materia fecal, Zebel, la basura. De Kofefim et Akomá, traen vejez prematura. Kofefim et Akomá quiere decir, hacen que la persona se encorve antes de tiempo, se hace viejo antes de tiempo. Venotlim echad mechamesh meot mimaot enav shel y reducen la capacidad visual de la vista de la persona 1 de 500. Cada vez que la persona come estos alimentos, le provoca 3 cosas. Le aumenta la basura, le adelanta la vejez y le reduce la capacidad visual. ¿Cuáles son esos 3 alimentos que el Talmud no recomienda? Uno de ellos es Fat Kiber, pan integral. El pan cuando tiene cáscara de trigo, tiene mucha basura, ese pan aumenta el excremento, aumenta la basura en el cuerpo de la persona, adelanta la vejez y reduce la capacidad visual. Ese es el primer alimento negativo del Talmud. El segundo negativo, Shehar Hadash, cerveza fresca. Acá dice cerveza no añeja, que fue hecha hace poco tiempo, Hadash. Y la tercera cosa negativa que el Talmud no recomienda comer, Yerek Hay, verdura cruda. Esas 3 cosas provocan el incremento de la materia fecal, el adelanto de la vejez y reducción de la capacidad visual. Bueno, espérense un poquito, vamos a continuar un poco más. El que quiera que lo abra, que tome el dato, la referencia, Masejet Pesachim, hoja 42, columna 1 abajo, a principio del capítulo 4 de Pesachim. Del capítulo 3, perdón. Tanu Rabanán, estudiaron nuestros hajamim, Sheloshá Devarim, hay 3 alimentos muy buenos, muy positivos. Mema'atim et al-Zebel, reducen la materia fecal, reducen la basura.
de Zofim etacomá, yerguen a la persona, lo mantienen erguido por muchos años, que pueda tener una vejez, pero erguido. Umeirim etaenaim, e iluminan la capacidad visual, hacen que la persona se agudice, su capacidad visual sea aguda. Meirim etaenaim. ¿Cuáles son estos tres alimentos positivos que recomienda el Talmud para vivir muchos años y para tener menos basura? ¿Cuáles son? Estos son pan nequia, pan blanco de harina blanca, y la Gemara dice ultra refinada, así se llama, sole tajar sole, refinada y vuelta a refinar otra vez. La segunda cosa que recomienda el Talmud, basar shamen, carne grasosa. Muy bueno comer carne grasosa. Yo dije por el Talmud, letra por letra, palabra por palabra. De yain y ashan, y vino añejo. Estas tres cosas es lo mejor que hay para la salud. Así que a partir de ahora tiene nueva dieta. Ahora pan blanco, carne grasosa y vino añejo. Rabotai, esto, por supuesto, la Gemara dice que carne grasosa, pero dice que de ternera, pero carne grasosa. Rabotai, esto, cuando una persona, yo leí muchos libros de nutriología, me gustaba mucho leer sobre nutriología para aprender cómo alimentarme correctamente, como leí un libro ahora que salió nuevo, que dice, cuando metes algo a la boca, piensa nada más si le estás haciendo un favor a tu cuerpo o un daño. Que la persona no piensa, la persona por comer no piensa, estás comiendo para nutrirte, te estás haciendo un favor. Yo leí muchos libros sobre nutriología, y cuando llegué a esta parte del Talmud, dije, esto se ve Kabbalah. Esto no creo que sea, seguramente la carne grasosa representa a Moshe Rabbeinu y el vino representa a Jacob. Esto ya no puede ser, porque es contra toda la ciencia, contra toda la nutriología, contra todos los estudios que se han hecho. La persona tiene que ser vegetariano, es muy sano, comer lo menos posible carne, lo más posible de verduras, y el pan que sea integral, el pan integral es muy sano. ¿Qué pasó? Hasta hace unos años leí un artículo en la revista Selecciones, y después ya busqué en internet, y ahí pueden encontrar. Hace 2 años vi esta charla en Argentina, y había un doctor, un cardiólogo. Después que regresé a México, me mandó por email las páginas de internet donde están estas investigaciones. Aquí hay un problema. Esto se llama, el que quiere buscarlo en internet, se llama la paradoja de la dieta francesa. ¿Por qué? Porque la nutriología moderna dice que la carne grasosa incrementa el colesterol, que al incrementar el colesterol trae problemas de vías coronarias, y se saturan las vías coronarias, y eso puede provocar infartos, y puede todas esas cosas que son ultra comprobadas. Pero hay un problema. ¿Cuál es el problema? El problema es que hicieron un estudio. Toda la ciencia se basa en estudios. ¿Estudios? ¿Qué son estudios? Ponen personas que coman esto y ponen personas que coman. Hicieron un estudio. La población que más carne grasosa consume, que más grasas saturadas consume, son los franceses. Los franceses comen, aparte de carne grasosa, la mantequilla y el pan blanco, el baguette, el bien blanco, de harina blanca, todo contrario. Y por otro lado, el país que tiene menos incidencia de muertes prematuras por problemas coronarios, por problemas de corazón, es Francia. Es una contradicción a todos los estudios. Los franceses comen grasas saturadas y pan blanco, y son los que menos se mueren en estadísticas por problemas de corazón. ¿Cómo puede ser? No sabían, es un misterio. Empezaron a investigar y descubrieron un secreto. Que los franceses con cada comida la acompañan con una copa de vino tinto. Vino de mesa tinto seco. Y el vino diluye el colesterol de la sangre. Las personas que acostumbran a tomar una copa de vino con cada seudá tienen 0 colesterol, 0. Y esos son estudios que se han descubierto
estudios que se han descubierto últimamente. Una vez leí en Selecciones que se descubrieron estos estudios en Estados Unidos, subieron las acciones de la bolsa de valores de las vinaterías. ¿Por qué? Dice, porque los americanos prefieren, en vez de estar contando las calorías, prefieren comer libre y echarse una copa de vino, y con eso se resuelve el problema. No hay duda, Abotay, no hay duda que las proteínas que tiene la carne, son insustituibles. Están tratando con la soya, con las proteínas, la fuerza que tiene la carne para darle fuerza a la persona, la carne hierga a la persona, le da una fuerza más. ¿Cuál es el problema? Que junto con eso se acompaña el colesterol de las grasas. Hay una solución: una copa de vino, es lo que dice el Talmud. Lo mejor que hay, la mejor dieta: pan baguette, pan blanco, pan francés, carne grasosa, pero con una copa de vino. Claro, si tú no acostumbras a tomar una copa de vino, entonces tienes que quitarte grasas. Ahora, ¿y por qué la verdura, dice el Talmud, que no la recomienda? ¿Por qué no la recomienda? Si toda la nutrición vegetariana dice que es lo más sano que hay, comer mucha verdura. ¿En qué se basa la nutriología para decir que la verdura es algo sano? ¿En qué se basa? Yo estudié el estudio en un libro en Israel, lo leí, libro de nutriología. Ya saben dónde lo leo. Ya les dije antes dónde leo esos libros. Donde no se puede estudiar Torah. Sí, porque cuando se puede estudiar Torah, tengo mucho lo que leer para estar leyendo otras cosas. Y ahí leí en qué se basa el estudio. El estudio se basa en lo siguiente. Dice, la base de toda la salud es, como dice Maimónides también, depende de la acción intestinal de la persona. El Rambam dice que la persona debe procurar siempre estar, así dice, que sus intestinos estén siempre flojos, casi sueltos, casi diarrea, así dice el Rambam. ¿Por qué? Dice el Rambam, porque todo el tiempo que la persona tiene una acción fecal correcta, tiene garantía de salud. Y la persona que sufre de estreñimiento, Kol Yamav Jolaim, toda su vida padece enfermedades. Es sabido que gran parte de las enfermedades son de pedazos, residuos de basura que se quedan pegados en las paredes de los intestinos o en otras partes del cuerpo. Todo el tiempo está despidiendo las basuras. Y si no logra hacer esa acción correctamente, se quedan pegados en las paredes, en las células, y eso puede provocar tumores y otras cosas. Muchas enfermedades vienen por mala acción intestinal. Así dice el Rambam, Maimónides. También la medicina lo acepta. Ahora, este estudio, cierren esa puerta, por favor. Entra un poco de ruido. Este estudio analizaron que las personas de Occidente, con perdón de ustedes, las personas de Occidente, la materia fecal de ellos, con perdón de ustedes, hicieron un estudio que más o menos un promedio 200 gramos al día de materia fecal. Y las personas de la India, los campesinos de la India, su excremento es 500 gramos al día de materia fecal. Entonces quiere decir que los de la India tienen una mejor actividad intestinal, entonces quiere decir que estos, vamos a investigar qué hacen los indios. Los indios no comen carne, porque tienen prohibido, para ellos es la carne sagrada, no comen carne y viven a base de verduras. Entonces quiere decir que lo mejor que hay para la persona es tener una buena evacuación, y los indios tienen 500 gramos al día. ¿Cuál es la solución? Porque ellos comen pura verdura, puro vegetal. Entonces lo mejor que hay es comer vegetal. ¿Están de acuerdo? Esta es la conclusión de la nutriología. Viene la Gemara y dice, ¿sabes por qué los indios tienen 500 gramos? ¿Sabes por qué? No porque tienen una mejor acción intestinal. ¡Porque comen basura! Como comen verdura, la verdura tiene 80% de basura y 20% de nutrición, pero la carne tiene 80% de nutrición y 20% de basura. Esa es la diferencia.
No porque esto es más sano que esto, sino porque, claro, si tú quieres usar la verdura como purgante, eso sirve. Si quieres usarlo para tener mucha basura y empujar lo demás, sirve. Pero estás comiendo basura. Cuando comes verdura, estás comiendo 80% de basura y 20% de nutrición. Cuando comes carne, es 80% de alimentación. Pero la ciencia llegó a conclusión diferente. ¿Por qué? Porque la ciencia no tiene ciencia absoluta. Es ciencia basada en estudios. Las ciencias que están basadas en estudios, los estudios son muy buenos, pero las conclusiones que toman no siempre son correctas. Dicen que una vez un científico tomó una rana o sapo, ¿cómo se dice? Igual, una rana, y le dijo, rana, salta. Y la rana saltó, le cortó una pata, y le dijo, rana, salta. Y saltó. Le cortó la segunda pata, rana, salta. Y saltó. Le cortó la tercera pata, rana, salta. Y ya no saltó. Entonces él escribió en la conclusión, después de un estudio hecho con las ranas, llegamos a la conclusión que las ranas cuando le cortan 3 patas pierden la capacidad auditiva. Ya no oyen. No salta porque no puede saltar, no porque no oye. Es decir, la ciencia está basada en estudios. Los estudios están basados en cuestionamiento. Y el cuestionamiento es correcto, pero la conclusión que sacas del cuestionamiento no siempre es la correcta. Como en el caso de la verdura. Tú preguntas por qué los indios tienen una mayor actividad fecal. Tú dices, porque tienen mejor salud, porque comen más saludables. No, dices, ¿sabes por qué? Porque comen más basura. Entonces, como comen más basura, tienen que arrojar más basura. En cambio, los occidentales comen más nutrición y por eso tienen menos actividad fecal. Esto es, claro, vuelvo a repetir, puede ser que la verdura sirva para una persona que está restringido. Entonces, cuando metes mucha basura adentro, eso ayuda a empujar y como purgante, pero no como nutrición. Nutrición, lo mejor que hay es comer carne grasosa. El pan blanco con una copa de vino. Y con esto se va a resolver muchos problemas de Shalom Bayit. Cuando la mujer le dice al marido, ya no comas tanto, déjame comer y una copa de vino. Con eso ya se resuelve el problema. Este es uno de los ejemplos que la ciencia discutió contra la Torá. Y si ustedes quieren, cuando tengan tiempo, métanse en internet y busquen la información, se van a quedar impresionados. Hoy, siempre que viajo a un seminario en el aeropuerto, acostumbro a comprar la revista Selecciones. No tengo otro tiempo. Entonces, a veces en el avión está uno con dolor de cabeza, leo artículos de interés general, de interés común. En este viaje no me dio tiempo, pero lo tengo aquí arriba. Y ahí decía un artículo pequeño que las dietas bajas en grasas pueden ser muy perjudiciales para la salud. Unos nuevos estudios han descubierto hoy, en el año 2006, que las dietas bajas en grasas pueden ser perjudiciales para la salud porque el cuerpo necesita de las grasas por esto y por esto y por esto. Boker Tov, buenos días, ciencia. Se despertaron 2000 años atrás. Yo ya lo sabía, ya estaba escrito en el Talmud que la persona necesita grasa para su buena dieta, nada más que el colesterol. Tómate una copa de vino. Esto es uno de los ejemplos. Ahora les voy a decir otro ejemplo de carácter ginecológico. Esto, el día que yo se lo dije al ginecólogo de mi esposa, es un ginecólogo yehudí, el día que se lo dije, me dijo, por favor, rabino, esas cosas no existen. Digo, pues yo las estudié en el Talmud. Dice, por favor, rabino, ustedes los rabinos dedíquense a lo suyo. Y nosotros los doctores a lo nuestro. Vamos, le voy a leer el Talmud, la cita directamente de adentro. El Talmud, el Masejet Yevamot, el Masejet Yevamot, Tratado de Yevamot, hoja 12, columna 2, dice así: Tane Rabibi Kamed Rav Nachman. Estudió Rabibi, un maestro del Talmud, un alumno del Talmud, estudió delante de su maestro Rav Nachman.
Shalosh Nashim, 3 mujeres, 3 tipos de mujeres, Meshamshot Bemoch, tienen permiso de tener relación con un moch. Moch es lo que se usaba, un preservativo que se usaba en los tiempos de antes. Era un preservativo natural, se ponía a la mujer algo, alguna tela, algo adentro, para que no pueda quedar embarazada a la hora de la relación. Se lo ponía en el momento de la relación para que el semen no penetre y no fecunde y no quede embarazada. 3 mujeres está prohibido. ¿Por qué está prohibido? Porque eso se llama Zera Levatalá, eso se llama onanismo. Eso es lo que hacían los hijos de Yehudá, Er y Onan, que por eso Dios los exterminó del mundo, porque tenían relación y echaban el semen en un lugar donde no podía embarazar, no querían que la mujer embarace. Eso está prohibido. Hay casos, hay formas que están permitidos y hay casos que están permitidos. Pero esta forma que está dando el Talmud es que a la hora de la relación directamente el algodón absorbe el semen y no penetra adentro donde debería penetrar. Eso está prohibido. Pero hay 3 excepciones que se permiten. ¿Cuáles son las 3? Una es Ketaná, una mujer casada menor de edad. Eso existía mucho en los tiempos de antes, menor de 12 años, que el papá tenía permiso, el papá tiene permiso de casar a su hija menor de 12 años, se acostumbraba mucho en la cultura antigua. En ese caso tiene permiso de ponerse un dispositivo para no embarazar, porque es peligroso que una mujer, una niña embarace. Ketaná, Me'uberes, una mujer que ya está embarazada, también tiene permiso. Umeniká, y una mujer que está dando pecho, que está dando lactancia. ¿Cuál es la razón que se permite? Ketaná, la niña, Shema Titaber de Shema Tamut, la niña quizá llega a embarazar y a una edad pequeña es peligroso un embarazo para una niña. Por eso se le permite antes de los 12 años de tener relación con este dispositivo. Una mujer embarazada, ¿por qué motivo se permite que se ponga el dispositivo? Dice la Gemara, ¿por qué motivo se permite? Porque si va a tener una relación normal, corre el peligro de tener un segundo bebé, Shema Taase Ubaran Sandal. Puede volver a quedar embarazada dentro del embarazo. Todos se ríen, si de Córdoba también se rió. ¿Okay? Puede quedar embarazada dentro del embarazo y un bebé puede aplastar al otro y deshacerlo. Entonces, para proteger al bebé que tiene en su panza, tiene permiso la mujer poner su dispositivo para evitar un segundo embarazo dentro del otro embarazo. ¿Han escuchado alguna vez algo igual? Cabalá, eso es cabalá. Bueno. Y la tercera que puede es la mujer lactante. La mujer que está dando lactancia, ¿por qué tiene permiso? Porque si llega a embarazar durante la lactancia, en los tiempos que no había sustituto de leche materna, la mujer que queda embarazada en la lactancia tiene que dejar de dar de mamar porque puede matar al bebé que tiene adentro de la panza, y cuando deja de dar mamar se le puede morir su bebé que ya nació. Entonces entran 2 bebés en conflicto. Entonces, para no quedar embarazada durante la lactancia, se le permite a la mujer usar este dispositivo. 3 mujeres. Cuando le dije esto al doctor, esto nunca se lo dije al doctor, ahorita van a ver qué es lo que sí le dije y dónde se me armó el conflicto. ¿Ok? Dice aquí Rashi es el comentarista del Talmud, dice que Sheina Uberet, una mujer embarazada, cuando vuelve a embarazar otra vez, un bebé puede aplastar al otro, el javeró upohet surató. Un bebé puede aplastar al otro y deshacerlo, por eso se permite. Uno lee esto y no entiende nada. Y acá viene donde fue, ahí sí tuve la discusión con el ginecólogo. Ama Rabbi Yitzhak, ama Rabbi Ame. Dijo Rabbi Yitzhak en nombre de Rabbi Ame: ¿cuándo la mujer puede quedar embarazada? La mujer para embarazar necesita tener una ovulación, ¿ok? Si ya embarazó, una mujer embarazada no ovula. Si una mujer embarazada no ovula, entonces ¿cómo va a volver a embarazar? ¿Estamos de acuerdo? Esa es la pregunta ginecológica. Bueno, ¿cuándo la mujer puede quedar embarazada? Hay 2 opiniones en el Talmud. El Talmud dice así: En Aisha mitaberet ela samuch levestá, de Rabbi Yohanan amar samuch letvilá. Esto está en el Talmud Nidá, hoja 31, columna 2. Hay 2 opiniones en el Talmud y las 2 son verdad.
que la mujer, ¿cuándo puede embarazar? Una opinión dice la mujer puede embarazar después de su menstruación, la noche de su tevilá. La noche de tevilá generalmente es la noche doceava después de que empezó su menstruación, son 5 y 7, ¿ok? Desde ahí es cuando la mujer generalmente ovula y puede quedar embarazada. Según el doctor, el ginecólogo me dijo, del día 12 al día 15, del día 12 al día 15 es muy probable, del 15 al 18 es 80% que no embaracé, y después del 18 es 100% que no puede embarazar. ¿Está bien? Dice el Talmud, la mujer puede embarazar un día antes que le venga su próxima regla. Un día antes que le venga su regla. Si le tiene que llegar la regla, un día antes puede quedar embarazada. Samuj levestá, cerca de su menstruación próxima, puede embarazar la mujer. ¿Cuándo sucedió esto? El ginecólogo de mi esposa tiene fama en México que es muy atinado con las fechas. Tú le dices la fecha de la menstruación y él te dice va a dar a luz tal día, y casi falla por un día antes o un día después. Es muy acertado, un ginecólogo muy famoso, muy acertado. Con mi esposa casi siempre le falló por 2 semanas, casi siempre. Decía una fecha, pasaba un día, pasaba otro. Entonces yo decía, oiga doctor, ¿qué le pasó? Con todas las mujeres casi latina, y con mi esposa se le falla. Entonces yo le pregunté, y fallaba con exactitud con 2 semanas. Le dije, doctor, quizá mi esposa es de aquellas mujeres que embarazan no en la noche de la tevilá, sino antes de su menstruación, pero están embarazando 2 semanas después del cálculo del doctor. ¡Eso no existe! Le digo, pero yo lo leí aquí en el Talmud, dice, los rabinos quédense ahí, y aquí es la medicina, aquí es los ginecólogos. Es muy mal ginecólogo. Es mal ginecólogo. Bueno, es malo porque, no, bueno, le voy a tener que confesar la verdad, esta discusión fue hace 8 o 10 años, ¿ok? Pero aquí tengo un estudio, lo pueden ver ustedes en una página de internet que ya no existe, cnnespañol.com. En el tiempo que existía yo la consultaba casi diario y nunca tenía tiempo de consultar la sección de salud. Yo veía las noticias más que todo. Una vez por casualidad hice clic en salud, donde dice salud, y aparece este artículo. Y también se encuentra en otra página que se llama Mujeres Hoy. Una vez estaba buscando el artículo para decirlo en un seminario en internet ahí en Argentina y puse la palabra clave y apareció esta página, la imprimí. Las mujeres podrían ovular más de una vez al mes, dice un estudio. 8 de julio del 2003, Washington. Unos científicos canadienses dijeron el martes que descubrieron que las mujeres en ocasiones ovulan varias veces en un solo mes. Este hallazgo, este descubrimiento, si se verifica, para nosotros ya está verificado en el Talmud, si se verifica, contrariría la tradicional creencia de que la mujer produce un óvulo cada mes. También explicaría ¿por qué fallan a veces los métodos naturales de control de natalidad basados en la idea de que se puede predecir la ovulación? Hoy en día que se puede predecir la ovulación, hay métodos para que controlar la natalidad y la mujer queda embarazada. ¿Por qué? Porque predijeron la ovulación número 1, pues no supieron predecir la ovulación número 2. Escuchen estas palabras del doctor Roger Pearson. Literalmente vamos a tener que reescribir los libros de medicina. Literalmente vamos a tener que agarrar todos los libros de ginecología y tirarlos a la basura y volver a escribir libros nuevos por no haber estudiado Gemara. Si los ginecólogos hubieran estudiado Talmud, se hubieran ahorrado todo este trabajo. Pero ellos no saben, no creen en el Talmud. Dice acá, los científicos, dice, por eso no funciona el método del ritmo. No sé qué es el método del ritmo, ustedes deben de saber. Los científicos creen
en síntesis aquí está el artículo, dice al final el doctor Pearson, no esperábamos esto, no esperábamos encontrarnos con esta sorpresa. Yo sí la esperaba, porque si está en la Guimara algún día, la medicina lo tiene que descubrir. Ellos no la esperaban. Al final, trae aquí las pruebas de los estudios que hicieron y dice una cosa impresionante. Escuchen bien. Realmente, con este estudio se explica cómo tenemos gemelos vitelinos. Gemelos vitelinos, ¿qué es gemelos? Vitelinos, diferentes días de concepción, dijo Pearson. Clínicamente lo vemos cada rato vemos mujeres que vienen con gemelos y cuando hacemos un ultrasonido vemos que uno tiene 10 semanas de desarrollo y otro 7. ¿Cómo puede ser? Gemelos, ultrasonido. Uno tiene 10 semanas y otro 7. ¿Cómo puede ser? No puede ser. Lo vemos cada rato, dice, lo vemos cada rato. Pero no lo entendemos. ¿Cómo puede ser? A ver, un bebé tiene 10 semanas y otro tiene 7 semanas. ¿Cuál es la respuesta? Porque uno embarazó de la primera ovulación y otro embarazó de la segunda ovulación del mismo mes, con 3 semanas de diferencia. Y por eso dice el Talmud que una mujer embarazada tiene permiso de usar el dispositivo para que no haga un segundo embarazo y pueda aplastar uno al otro. Todo está claro en el Talmud. Literalmente los libros de medicina se tienen que volver a reescribir. Rabotai, como estos ejemplos hay decenas. ¿Para qué sirve esto? ¿Saben para qué sirve? Sirve para que nosotros reafirmemos nuestra confianza y nuestra fe absoluta que tenemos Moshe Emet de Torató Emet. Emet Bemuná, Emet Beyatzib, verdad, seguridad, claridad. Una persona que tiene claridad mental, una persona que vive sin dudas, eliminó la infección mental que genera el síntoma de la angustia. Esto es lo que tenemos que procurar nosotros, para nosotros mismos y para nuestros hijos. Si queremos tener hijos alegres, no tenemos que aislarlos de la ciencia, no, para nada. Pero tenemos que darle los filtros para saber filtrar lo que es basura y tomar solamente lo correcto. Lamentablemente, desgraciadamente, nuestros hijos todavía no tienen filtros. Y como no tienen filtros, todo lo que le dice Internet lo acepta como verdad. Y sale el niño mareado y confundido. No sabe si su abuelito es la Najalá o su abuelito es el jardín zoológico. No sabe si tiene millones de años o Bereshit bara Elohim, o si esto tiene millones de años y 2 semanas o 3 semanas. Los niños salen confundidos al mundo. Y hijos confundidos, hijos angustiados, hijos deprimidos. Nosotros, Baruch Hashem, tenemos una verdad que se está siendo comprobada cada vez más. Y con esto, voy a terminar una más. Ya para terminar esta charla, un ejemplo más. Ustedes saben que en la Torá tenemos las leyes de kosher. Hay que comer kasher. ¿Qué es kasher? Kasher, todos saben lo que es kasher. Carne kasher, no comer carne de cerdo, carne y leche. ¿Qué pasa en una olla que cocinaron en ella carne taref? Y la lavas bien, ¿se puede cocinar en ella carne kasher? ¿Se puede cocinar carne kasher? No. ¿Por qué? ¿Por qué? Una olla que cocinaron leche y la lavas bien, ¿se puede cocinar carne? ¿Por qué? Ya no tiene leche. Ya no tiene leche. El año pasado hicimos Pesach en Puerto Vallarta, en México. Me tocó a mí ser responsable de la parte de la supervisión de Kashrut. Una sola vez en la vida lo hice, ya no lo vuelvo a hacer otra vez. Es una cosa muy difícil. Llevé a 6, 7 alumnos de la Yeshiva para que sean de Mashgiach y yo era rabí. Una mañana, a las 9 de la mañana fue una cosa muy especial. 2 meses antes de Pesach viajé al hotel, me reuní con todo el personal, les explicamos las reglas, les explicaba, le di una explicación filosófica, les expliqué qué es Pesach, les expliqué qué es para nosotros el Hametz y qué es la carne y leche, les explicamos todo para que se vaya mentalizando. Le dimos todas las instrucciones. El primer día de Pesach en la mañana estoy rezando Shachrit y vienen a la Shabbat, rápido, baja rápido a la cocina. Voy a la cocina, ¿qué pasó? Agarraron una bandeja, ¿cómo se dice? Una charola de horno de acero
que era de carne, que la habían usado en la noche con carne, y estaban haciendo blinches, ¿cómo dice? Blinches de queso. Estaban calentando blinches de queso. Y le dijimos, ¿pero cómo? Dice, no, dice, aquí no hay nada de carne. Señor, pero esa olla es de carne. Dice, no es de carne, es de acero. Dice, no es de carne. Tiene razón. ¿Dónde está la carne? ¿Dónde está la carne? No hay carne. No, pero es una olla de carne. ¿Dónde está la carne? ¿Qué dice la Torá? Dice la Torá que dentro de las paredes de la olla metálica se impregnan moléculas de la carne, y a la hora de cocinar la leche, esas moléculas se expelen y se mezclan las moléculas de carne con la leche. Eso es lo que dice la Torá. Por eso no se puede utilizar un recipiente que se usó taref, no se puede utilizar kasher, aunque esté bien lavado y bien limpio, porque tiene moléculas. Esto la Torá lo dijo hace 3000 años, claramente. ¿Y qué hay que hacer para hacerlo kosher? Hay que meterlo en agua hirviendo, para que el agua hirviendo espere todo. La ciencia se reía de nosotros. ¿Dónde moléculas? ¿Cuáles moléculas? ¿Cuándo se descubrieron las moléculas? Hasta hace 150 años la ciencia no sabía de la existencia de ese concepto. ¿Cuál moléculas? No hay nada, está limpio con jabón, lo lavé con jabón. No, pero hay algo impregnado en las paredes. Cuando salió el problema del SIDA, cuando se descubrió el problema del SIDA, estábamos todos aterrorizados. ¿Se acuerdan que decían que la peluquería y que los dentistas iban protegidos para que no les la sangre? Cuando se descubrió el problema, llegué con el dentista mío ahí en México y le dije, doctor, ¿cómo se protege usted del SIDA? Dice, pues yo me pongo esta máscara. Pero ¿y cómo me protege usted a mí? ¿Cómo me protege a mí de que yo no me contagie de los instrumentos que usted usa con otros pacientes? Dice, yo tengo 24 juegos de instrumentos. Me mostró 24 bandejas con todos los instrumentos. Dice, y después de usarlos, pasan un proceso de esterilización. Digo, ¿y cómo los esteriliza? Dice, primero que todo los dejo 24 horas sin usar, 24 horas sin utilizar, y después de 24 horas los meto en agua hirviendo, y el agua hirviendo les quita todo y después lo vuelvo a usar con otro paciente. ¿Eso dónde está escrito? En Shulchan Aruch. Cuando vas a hacer la galá, tienes que dejarlo 24 horas sin usar para que se deteriore todo y luego meterlo en agua hirviendo para expeler. Rebotáis, todos los lugares donde la ciencia se reía de nosotros, al final llegó a reconocer. ¿Para qué nos sirve a nosotros estas charlas? ¿Para qué nos sirve? Para reforzar nuestra emuná, para reforzar nuestra fe y saber con seguridad que nosotros, Yehudim, tenemos un filtro que se llama Torah. A nuestros hijos les tenemos que heredar ese filtro, y después con ese filtro ya pueden abrir internet y pueden buscar información y filtrar. Lo que sirve lo dices en la conferencia, y lo que no sirve lo tiras a la basura. Ese es el sistema que el judaísmo quiere para limpiar la intención. Hashem para que nos ayude, que logremos limpiar nuestro corazón y limpiar nuestra mente para poder estar alegres siempre. Amén, queridas. Anuncio un aperitivo y después sigue comiendo.